Bienvenidos a la serie de podcast CGA IGC, presentada por el Comité de Educación de CGA y posible gracias al generoso apoyo de nuestro patrocinador, Lensight, anteriormente conocido como LS Cancer Jag. Cada episodio tiene como objetivo ofrecerte una discusión profunda sobre datos emergentes, desafíos clínicos y perspectivas únicas en el mundo de los cánceres hereditarios del tracto gastrointestinal. Antes de comenzar, nos gustaría recordarte que el contenido de este podcast no pretende reemplazar el asesoramiento médico profesional, el diagnóstico o el tratamiento, y el contenido refleja la opinión de expertos en el momento de la grabación. Sigue escuchando para conocer más sobre el anfitrión de este episodio, el invitado y el tema destacado. Además, asegúrate de aprender más sobre nuestro patrocinador en linsightlabs.com, esto es, linsightlabs.com. Hola, bienvenidos al podcast de CGA en colaboración con la GET. Mi nombre es Ivonne Cardona. Yo vivo y trabajo en Los Ángeles, California. Soy una asesora genética de oncología. Hoy tenemos el honor de contar con dos invitadas especiales, la doctora Karin Álvarez Valenzuela y la doctora Adriana de Valle. Y vamos a estar hablando de la experiencia de pacientes de la atención genética del cáncer en Latinoamérica. Muy buenas tardes, doctoras. Me alegro que estén aquí hoy. Estamos muy entusiasmados por conocer sus perspectivas y experiencias. Hola, Ivonne. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes que tienen una muy vasta experiencia en esta área. Bueno, yo soy Karina Álvarez, estudié bioquímica y luego hice el doctorado en biología celular y molecular acá en Chile, en la Universidad Católica. Y desde el año 2004 que trabajo en esta área del cáncer hereditario. Actualmente estamos en la Clínica Universidad de los Andes. Acá tenemos un programa multidisciplinario y bueno, vamos a ir conversando a lo largo de la charla sobre este tema. Y soy coordinadora de este programa. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana de la Valle, yo soy doctora en medicina, especialista en oncología médica y desde el año 1993 estoy trabajando en el área de oncogenética. Trabajo en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, acá en Uruguay, y en la capital, en Montevideo. Somos el centro de referencia de atención en pacientes con cáncer hereditario. Tenemos un registro amplio de familias con cáncer hereditario que se atienden aquí con nosotros. Hemos recibido la visita en vida del doctor Henry Lynch y su esposa y parte de su equipo en 3 oportunidades donde pudimos aprovechar de dar clases particulares con él. Así fue como arrancamos ya hace 30 años y desde entonces trabajamos en colaboración también con Latinoamérica, con Karin Álvarez, con la gente de Brasil, de Argentina, de Colombia, y cada vez somos más y la idea es poder sumarnos a esta idea excelente que tienen ustedes. Sí, excelente, muy bienvenidas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Nos podrían describir el panorama de la práctica específica de la atención genética del cáncer en sus países? Bueno, comienzo yo. Esto, como les comenté, partimos del 2004 en Chile. El 2004, en verdad, esto era muy específico de la investigación. O sea, era la Universidad Católica cuando nosotros estábamos en ese minuto trabajando ahí y había otro grupo trabajando en cáncer de mama cuando nosotros empezamos a trabajar en cáncer de colon. Así es que ha sido un nicho que nació desde la investigación y que luego hemos ido trasladándonos, ¿no es cierto?, a lo asistencial. Y actualmente, si bien ya no estamos tan solos, estamos mucho más acompañados, sigue siendo un área, al menos en Chile, con muy pocos genetistas clínicos que puedan hacer esta área. O sea, en Chile somos 20 millones de habitantes aprox y tenemos 35 genetistas clínicos que básicamente trabajan en el área pediátrica. Solamente 3 o 4 genetistas están trabajando en el área adulto y cáncer. Así es que definitivamente los genetistas no pueden cubrir esta área. Y además, otro punto importante es que, así como yo mencioné que hace 20 años atrás éramos 2, 3 laboratorios, hoy día, si bien hay más centros, hay más programas que están trabajando en esta área, sigue siendo muy poco, ¿no es cierto?, para la necesidad de nuestro país.
no tenemos formación en asesoramiento genético, así es que lo que nosotros hicimos como un grupo de profesionales acá fue crear un diploma de asesoramiento genético y con eso, que no es equivalente a lo que ustedes tienen en Estados Unidos, pero por lo menos, ¿no es cierto?, damos formación a distintos médicos, enfermeras y profesionales de la salud para formarse en el diploma. Así es que eso ha sido nuestro panorama hasta ahora. Como decía Karin, eso es la historia de Chile. Latinoamérica es muy disparejo, lamentablemente. No es lo mismo, como conversábamos en otras circunstancias, lo que pasa en Río de Janeiro, de lo que pasa en algún barrio de San Pablo, o lo que pasa en Lima capital, con lo que pasa en el resto de Perú, o lo que pasa en Bolivia, o mismo en Uruguay, en la zona rural y en la zona ciudad. Entonces es muy diverso, es muy diverso. En Uruguay tampoco hay una especialización en asesoramiento genético. Yo no soy genetista, yo me fui formando con especialistas. Tengo 2 médicas que trabajan conmigo que son asesoras de riesgo genético en cáncer, que se formaron en el City of Hope en Estados Unidos. Y bueno, nos hemos ido formando en el exterior y como hemos podido. Uruguay es un país más pequeño, es más homogéneo, tenemos la posibilidad y pudimos sortear esa barrera de poder hacer un centro de referencia localizado en la capital, donde yo creo que el conocimiento, la insistencia, la discusión, la perseverancia de todo nuestro equipo y la seriedad con la que trabajamos, donde copiamos los consentimientos informados de Lynch, donde fuimos trayendo, bueno, lo que ya estaba en lugares donde funcionaba, donde empezaba a funcionar, ¿no? 1993 donde empezaba a funcionar el Genome Project y donde estaba todo muy en pañales, bueno, empezamos a llamarlos, a buscarlos y a copiar la información y a adaptarla a nuestra realidad. Por lo menos en Uruguay eso está bastante homogeneizado, logramos tener un centro de referencia, mandamos a la gente que trabaja en nuestro centro a estudiar afuera, a profesionalizarse afuera, para tratar de ser homogéneos, y estamos intentando, a través de una fundación, la posibilidad de cubrir los estudios genéticos a la gente tanto de nivel público como privado. Bueno, Uruguay fue el pionero, ¿no es cierto? Ustedes partieron Uruguay, Sao Paulo, ¿no es cierto? El doctor Rossi son los centros más antiguos que hay. Y esto del diploma que yo les conversaba recién, nosotros generamos un diploma que era e-learning, o sea, que además era online y que permitía que muchas personas de toda Latinoamérica se pudieran conectar y venir a un taller de finalización, un taller donde participan consejeras genéticas de Estados Unidos, que las invitamos para acá para hacer una actividad bien, ¿no es cierto?, práctica. Y en ese sentido, tuvimos muchas personas de Latinoamérica que se conectaron. Entonces, hemos formado gente en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Honduras, en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina. Nos abrimos con esta modalidad online a muchos países de Latinoamérica, de personas que en fondo están sensibilizadas con este tema y que querían tener algunas ciertas nociones básicas. Muchas gracias, doctoras. Me alegro que sí está creciendo el campo de la genética en Latinoamericana. ¿Cuáles son las mayores barreras y cuáles son las formas para facilitar la atención genética del cáncer en su país? Sí. Dale. Adriana ahí ya enunció algo, ¿no es cierto? Es nuestro mayor problema, ¿no es cierto? Pagar estos estudios Ujú. genéticos. Nosotros en Chile no tenemos seguro, y yo creo que es la realidad de la mayoría, ¿no es cierto?, de los países de Latinoamérica. No tenemos seguro, como ya mencioné antes, no tenemos programas tampoco, entonces estamos recién, ¿no es cierto?, formando personas, ¿no es cierto?, para formar estos grupos multidisciplinarios. Y lo otro que también mencionó Adriana es la centralización que existe de estos pocos centros que existen. O sea, Chile es un país muy largo y solamente en Santiago, en el fondo, y creo que en Concepción, que es un poco más al sur de Santiago, existe un lugar para referir pacientes. Así es que esas son las barreras que yo veo, por lo menos ahí sí. Sí. Sí, yo agregaría un poquito en esta área, ¿no? De el tema clave, me parece que es la centralización. Si nosotros logramos centralizar, depende del volumen de usuarios que uno tenga, el volumen de población que tengas en cada ciudad, en cada país, pero si uno logra centralizar a un equipo realmente especializado que tengas
a tu asesor de riesgo genético, que tengas las recomendaciones, que tengas un psicólogo, que te puedas hacer el estudio allí o cómo llevarlo a cabo, es la clave. Es la clave para que las cosas funcionen bien, funcionen rápido y puedas tener a toda una familia evaluada, recomendada y a los médicos que después no vas a ver nunca más en tu vida con la carta de asesoramiento, donde sí, le tenés que hacer una fibrocolonoscopía, sí, le tenés que hacer celecoxib, sí, tenés que hacerle una mastectomía reductora de riesgo. Entonces, eso se agradece muchísimo de otros médicos que no saben, y que no tienen por qué saber, porque no está en la base de la educación básica en la enfermería, en la bioquímica, en la medicina. Entonces, me parece que una clave es la centralización, la continua difusión y, bueno, nosotros, como decía hace un ratito, logramos a través de una fundación que nos ayuda, que es de pacientes, de expacientes nuestros, la posibilidad de, a través de donaciones, poder llegar a pacientes a que se cubra el estudio genético en pacientes tanto de nivel público que tengan cierto seguro o de nivel privado. Y bueno, acá en Uruguay, no sé, Karin, capaz que va a mencionar en Chile la experiencia, pero aquí hemos trabajado con laboratorios como Invitae, Colors, Augenetics, Fleury, ATGen. Hemos ido buscando alternativas, costos, si cubren NGS, MLPA, si podemos hacer individualizado a la familia, ¿no? El razonamiento clínico nos parece fundamental. Hay muchas cosas de la normativa de la NCCN o del ESMO, del ASCO o del que quieran, que no dice, que no explica, y nos parece muy importante el poder hacer suitable el panel para el paciente y para la familia que estamos viendo. Entonces, en eso estamos y no paramos de investigar y de buscar la mejor opción con lo que tenemos. Después Claro sí, que una sí. vez que identificamos la mutación, lo hacemos en el laboratorio de análisis molecular que tenemos nosotros. Eso no tenemos problema, pero bueno, la primera identificación es la que cuesta la cara. Sí. Entonces, usted, doctora de Valle, habló sobre unas soluciones prácticas que haya encontrado para superar estas barreras. Sí. Mira, a diferencia de Adriana, que piensa en algo centralizado y de referencia, nosotros acá estamos pensando en formar distintos grupos en distintas ciudades. Acá un paciente para llegar a Santiago se puede demorar 24 horas si viene del norte o 18 horas si viene, no Claro, sé. depende del Entonces, país, por supuesto. Sí, sí. claro, claro, claro. Entonces, acá lo que nosotros pensamos es más bien generar la formación de recurso humano, como dice Adriana, es muy importante saber tomar estas decisiones. Cuándo operar, cuándo no operar, ¿no es cierto? Cuándo tomar en cuenta la opinión del paciente o la paciente también. Hay pacientes que no quieren cirugías, ¿no es cierto? Entonces, también considerarla. El mismo día de ayer, nosotros vino una paciente a consulta con un ATM incierto y la paciente había tenido una cirugía bilateral profiláctica, más también una cirugía, una oferectomía de reductora de riesgo. Entonces uno dice, pero si era un ATM incierto. Entonces, estas situaciones en el fondo no queremos que se repitan, ¿no es cierto?, con otros pacientes. Entonces, es muy, muy importante dar formación, hacer difusión, generar estos convenios de colaboraciones, equipos, ¿no es cierto?, en las distintas regiones. Yo creo que eso es la misión que en este minuto estamos. Y lo otro, solución que nosotros estamos buscando acá es desarrollar los paneles en Chile. Hacia allá vamos. Nosotros trabajamos con los distintos laboratorios internacionales que se mencionaron antes, pero esos laboratorios no nos permiten tener el desarrollo de las variantes locales que nosotros tenemos. Y nosotros vemos que algunas variantes son propias de nuestra población y que las vemos se repiten una y otra vez, y en Clímbar aparecen como inciertas porque obviamente afuera no las han comparado en nuestro ADN. Entonces, eso es una de las misiones que también tenemos del desarrollo local, de los registros locales y tener acá los paneles disponibles para nuestra población. En eso estamos trabajando y llevamos 4 años haciendo una formación primero de recursos humanos, o sea, las personas que trabajamos en esta área, aprender a clasificar variantes, a pesar que llevamos 20 años, 30 años, Adriana, ¿no es cierto?, viendo variantes, ¿saben? Pero obviamente estar viendo paneles y los criterios que hoy día se ocupan, que son más difíciles también, y se informan las variantes inciertas que antes no lo hacíamos.
Entonces, Ujú, ese es otro trabajo que estamos preparándonos para que cuando ujú, tengamos, en el fondo, el desarrollo local con nuestras máquinas acá, estar súper bien formados. ujú. Sí, súper importante. ¿Y cuáles son los costos asociados con el cuidado genético? ¿Hay laboratorios comerciales con los que trabajan habitualmente o que son más fácilmente accesibles en América Latina? Bueno, si querés, ahí te cuento yo un poquito la experiencia nuestra, porque hemos trabajado con varios laboratorios buscando precios, calidad, información, compartir datos. Hemos tratado unos cuantos y los costos que tenemos ahora, en este momento, rondan entre los 400 y los $500 para los paneles que nosotros buscamos. Nosotros pensamos que más no es mejor. Más Ujú, es después encontrarte con variantes de significado incierto que no tenés ni idea de por dónde arrancar y que no hay ninguna comprobación de que sirva para algo tener esa información. Y viste que en muchos laboratorios te ofrecen, tenemos un panel de 1000 genes para que usted pueda elegir todo lo que quiera y le hacemos todo. Bueno, no, nosotros no estamos nada de acuerdo con eso. En general hacemos, como les decía, paneles bastante suits y la selección que hacemos va entre 35 y 84 genes, eso es la media que utilizamos y que hacemos. Y para eso tenemos costos entre estos laboratorios que les mencionaba, entre unos 400 y $500 por panel. Muchos de estos laboratorios nos incluyen, una vez detectada una mutación, una variante patogénica, el Sanger de la familia en línea directa. Entonces, tenemos, digamos, esas ventajas que tratamos de aprovechar. Y bueno, si aparecen después de determinada cantidad de meses, los hacemos los Sanger, lo hacemos nosotros, que tenemos una biblioteca muy amplia, sobre todo de las mutaciones más frecuentes que tenemos aquí en Uruguay, que ya las hemos publicado y que tenemos un catálogo bien amplio de mutaciones. Bueno, como mencioné, nosotros estamos haciendo este trabajo de formación, ¿no es cierto?, con una transferencia tecnológica que estamos haciendo con un laboratorio de España que se llama Sistema Genómico, y con ello tenemos toda la tecnología que nosotros necesitamos. Actualmente en la Clínica Universidad de los Andes no tenemos laboratorio, sí tuvimos muchos años antes en las otras instituciones donde estuvimos, pero con este convenio que hicimos con esta empresa, la verdad es que se ha solucionado gran parte de todo lo que necesitamos, o sea, un portafolio de todos los estudios genéticos que uno necesita. Entonces, al trabajar con ellos, ellos nos ayudan con la secuenciación masiva. Todos los datos se suben a una plataforma y la interpretación la hacemos acá en la Clínica Universidad de los Andes. Entonces, es un mecanismo híbrido, digo yo, mixto, ¿no es ujú. cierto? Secuenciamos allá por la necesidad, porque para secuenciar, ustedes saben, uno necesita un mínimo de muestras para que esto salga a Sí. costo efectivo, ¿no es cierto? Y las interpretaciones las hacemos acá. Ese estudio a nosotros nos sale alrededor de $400. Entonces, digamos que es lo más competitivo que hay en este minuto, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y que nos Sí. ayuda a darle acceso a muchos, muchos pacientes que a pesar de tener pocos recursos, ya $400 es pagable. Y cuando uno estudia al familiar, ¿no es cierto?, este estudio en cascada, ese estudio cuesta la mitad, $200. Así es que Ujú, en términos de costo, o sea, es un esfuerzo llegar a estos valores, ¿no es cierto, Adriana? O sea, ujú. un esfuerzo llegar aquí, ¿no? En otros Sí. minutos esto Ujú. costaba más de $1000, ¿no es Sí, cierto? Y sí. entonces hemos llegado a este trabajo. Yo creo que te lo conté, Karin, pero cuando venía Lynch, que teníamos familias con cáncer, nosotros empezamos con síndrome de Lynch y después ampliamos a mama y después ampliamos a todo lo que hay, ¿no? Pero me acuerdo que Lynch, esto es entre nosotros, ¿no? Se llevaba los Eppendorf con el ADN de las familias en el saco, en el vuelo del avión, para llevárselo a Paivi Peltomaki para que Paivi lo pudiera analizar. Y ahí encontramos las primeras 3 mutaciones uruguayas gracias a la buena voluntad y bueno, esto que no existía nada en 1993. Y bueno, fue así como empezamos, ¿no? Trabajando, buscando y Sí. moviéndonos con mucha inquietud y con muchas familias. Y bueno, sobre todo en Uruguay, que el cáncer de colon y de mama son las incidencias más frecuentes. Bueno, tenemos un volumen enorme de pacientes. Y una segunda cosa que hemos logrado y que estamos por sacar es haber convencido a las autoridades de que esto es costo-beneficio. Entonces, que si nosotros podemos identificar en un país donde la curva epidemiológica ha pasado el límite y donde estamos como Europa, donde hay casi igual de viejos que de jóvenes y que va a ser una población equilibrada y donde no hay tantos nacimientos,
y es una población bastante fija, si uno puede atender a estos pacientes a tiempo, realmente la mortalidad y la morbilidad van a cambiar y vamos a demostrar nuestra efectividad a muy corto plazo y que seguramente va a haber una avalancha de pacientes los primeros 5 años, pero después esa avalancha va a empezar a bajar. Y bueno, los estamos convenciendo, Karin, así que espero Sí, buenas qué noticias bien. en breve. Oye, Adriana, agregar ese punto, acá nosotros hicimos una estimación de cuántos estudios genéticos tendríamos que estar haciendo al año en nuestro país. Son alrededor de 10.000 estudios genéticos, solo casos índices, solo. Después sumar a todos los, ¿no es cierto?, casos positivos, el estudio en cascada. Y si lo llevamos hoy día, ¿no es cierto?, a lo mejor a una estimación de cuánto estaremos haciendo en el país anual, yo creo que 1.000, por ahí, 1.500, ¿no es cierto?, considerando a los otros centros. Yo creo que estamos muy al debe de todo lo que debemos alcanzar. Eso, 10.000, solo considerando los diagnósticos de cáncer, sin Claro, considerar a otras personas que pueden estar cumpliendo criterios. Así que sí, hay sí. mucho trabajo por hacer. Wow, qué interesante. Doctor Álvarez, usted ya mencionó un poco acerca de los estudios de cascada. Yo también tenía una pregunta acerca de esos estudios. Como ustedes saben, a veces tenemos pacientes evaluados en los Estados Unidos que tienen familiares en países latinoamericanos que pueden también necesitar estudios en cascada. ¿Existen vías o recursos particulares que los proveedores de los Estados Unidos pueden compartir con nuestros pacientes para que puedan dirigir o referir a sus familiares a los servicios genéticos más fácilmente? Seguro. Nosotros, por supuesto, y lo hemos compartido y tenemos, por lo menos en Uruguay, una población que migra mucho, no tanto a Estados Unidos, pero sí que migra mucho a España. Y tengo en la mente unos cuantos familias que enviamos una carta amplia, ¿no? Sugiriendo que encontramos en la familia este síndrome y que sería conveniente testear a la familia algo que no viole la confidencialidad, por supuesto, pero nos hemos contactado, sí, con los médicos de referencia de los hijos o los hermanos de la gente de otros países para que consideren la evaluación genética de fulano o de mengano. Y acá en Uruguay también hemos recibido de pacientes que se hizo en Estados Unidos y que nos viene con el estudio genético en la mano de la hermana y nosotros le buscamos el Sanger del BRCA y todos se encontraron. Ujú. Entonces, eso nosotros tenemos página web, tenemos código QR, tenemos las facilidades que podamos. Tal cual, sí, la misma experiencia, traducirlo, hemos tenido que traducir, ¿no es cierto?, informes, familias nuestras que se han ido, han migrado, ¿no es cierto?, a Estados Unidos y allá para recibir el asesoramiento genético y la cobertura que les dan allá, sí, por un lado esa experiencia y por el otro lado la experiencia de recibir desde afuera. Desde Canadá, el año pasado recibimos también un paciente con un cáncer de páncreas y así es que hemos tenido también la posibilidad de hacer el asesoramiento de un estudio genético afuera, continuarlo acá con todo el resto de la familia. Me gustaría destacar otro punto que lo menciona Adriana. En el fondo, uno hace este estudio genético, le entrega el resultado con todo el asesoramiento, pero también tenemos que tener una infraestructura para reducir los diagnósticos de cáncer, lograr esa reducción en la mortalidad que esperamos, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío, muy, muy grande. O sea, derivar a estos pacientes a otro programa que sea de seguimiento, que esté dando recordatorios al paciente, recuerde su examen, ¿no es cierto? Y los esté agendando todos los años, que no quede solo en manos del paciente. No sé, Adriana, ustedes allá. Bueno, te cuento que pensamos en eso también y estamos este es el tercer año que lo hacemos. Hacemos como un MailChimp al final del año de todas las pacientes portadoras sanas o portadoras con enfermedad que se tienen que o que les recomendamos X cosas para hacerse. Le mandamos un mail a fin de año o a principio de año para preguntarle, ¿le mandaste los estudios a tu médico? ¿Te los hizo? ¿Te hizo algún problema? ¿Te operaste? ¿Te hiciste la resonancia? ¿Cuándo fue la fecha? Entonces, agregamos eso al seguimiento que hacemos a los pacientes y bueno, tenemos, digamos, un índice de contestación de un 20%, pero me parece que es un avance de agregado y de apoyo justamente nuestro al paciente, a que es él, ¿no?
por más que nosotros estemos en el recordatorio, si tú no querés hacerte la mamografía o la mastectomía de ruptura de riesgo y te querés poner un balde en la cabeza, estás en tu derecho. Pero, bueno, una vez por año, ¿te acordás que te hicimos recomendaciones? ¿Las perdiste? ¿Te las mandamos de vuelta? ¿Sacaste fecha? ¿Qué problema tuviste? Abrimos esa discusión y bueno, hace poco mandamos la tercera encuesta que estamos haciendo anual y capaz que cuando vaya a Filadelfia la comento un poquito para mostrarle cuál fue. Capaz que ustedes también en CGA hacen alguna cosa media similar, yo qué sé. Pero las experiencias me pareció muy buena la primera, con muchas cosas para cambiar, ideas que se nos fueron ocurriendo y nos está quedando cada vez mejor. Y bueno, y ese pequeño porcentaje de respuestas es cada vez mayor. Y este es el tercer año. Así que ya te contaré. Bien. Y solo para clarificar, doctoras, para los proveedores en los Estados Unidos, dirían que las cartas familiares que tienen una copia de los resultados sería lo más importante para compartir con los pacientes, o hay otros recursos que podemos referir para los familiares que viven en Latinoamérica. Claro, después nosotros tenemos que ver la situación del paciente Exacto. y lo que quiere y su situación, ¿no? Sí, Entonces, si viene con que la hermana rica se fue a vivir a Estados Unidos y trae el papelito y la señora vive en un techo de chapa que le caen las gotas en la cabeza, la situación va a ser muy diferente. Entonces, nos tenemos que adaptar. Que manden Sí, eso es lo importante y después veremos los recursos y cómo podemos ayudar de la mejor manera a la situación que se vea. sí, bueno. claro. Ujú. Pues muchísimas gracias para tomarse el tiempo para darnos tan valiosa información. Estoy segura que va a ser de mucho provecho para mí y para nuestros miembros de CGA. Muchas gracias por la invitación y un gusto como siempre, a las órdenes. Muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos aquí, ¿no es cierto?, abierto al contacto para lo que necesiten. Sí, perfecto. Gracias.